tu teléfono en silencio o en vibrador. Vamos a estar apresto a lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana. No sé cuántos están listos el día de hoy. Quiero que juntos podamos ir a la palabra del Señor, allí al Evangelio de Lucas, capítulo 24, y podamos leer los versos del 5 al 6. ¿Ok? Evangelio de Lucas, capítulo 24, y podamos leer los versículos 5 y 6. Y dice la palabra del Señor así de esta manera: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y vamos a leer el 7 diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Bendito sea el Señor. Padre, gracias en esta mañana por este tiempo precioso que vamos a tener delante de ti. Gracias, Dios, porque eres bueno, eres maravilloso. Y Señor, claramente reconocemos que eres Dios todopoderoso. Gracias por lo que estamos celebrando en esta mañana. Gracias por la palabra que tienes lista para nosotros el día de hoy. Prepara nuestros corazones para recibirla y poder tener un tiempo de excelencia en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te decimos amén y amén, oh Dios. Y le he puesto por título al mensaje en esta mañana: no fue una historia, ¿ok? Quiero que podamos estar pendientes a esto. No fue una historia, sino fue nuestra oportunidad. Y sé que muchas veces nos movemos más por historia que por convicción. Sé que a veces nos movemos más por lo que no es real, literalmente a lo que realmente tiene peso en nuestra vida. Ayer hablaba con una persona y me hacía una pregunta referente a estos tiempos que estamos viviendo. Y él me decía: es que estamos acostumbrados a repetir las cosas sin saber cuál es el trasfondo de ellas. Y me hablaba de Semana Santa y decía: hacemos esto, hacemos aquello, hacemos lo otro. Y en un momento determinado, él tuvo un contacto con alguien de su familia. Y le hacía una pregunta a esta persona, porque esta persona le decía algo referente a Semana Santa. Y él le decía: ¿pero por qué tenemos que hacer esto? Y la realidad es que la persona no supo qué decirle, no tenía una respuesta para él. Y la realidad es que muchas veces nos movemos por tradición, nos movemos por historia, nos movemos por lo que nos contaron, nos dijeron que es así y de ahí nos cuesta salir. Pero más que una historia, literalmente ha sido la mayor oportunidad que hemos tenido como hijos de Dios y como creación sobre esta faz de la tierra. ¿Alguien puede decir amén? La realidad es que más que una oportunidad ha sido, o más que una historia, ha sido nuestra oportunidad. La semana de Pascua no solo puede ser mirada como una tradición bonita, porque más que esto es una confrontación directa. No vamos a celebrar Semana Santa porque desde que nací o porque desde que crecí lo hemos vivido en la familia. No, es una tradición bonita por el peso y el significado que tiene, pero en realidad cuando celebramos Semana Santa, celebramos la Pascua, literalmente Dios nos hace una confrontación directa. Confrontación a morir a lo que somos para resucitar a lo que somos después que tenemos a Cristo en el corazón. Durante la Pascua muchos buscan recordar eventos, mas sin embargo nosotros celebramos lo que Dios hizo por medio de Jesús por nosotros. No fue una semana tranquila cuando miramos todos los acontecimientos. No fue una semana tranquila, no fue una semana sencilla. Esta semana estuvo llena de muchos acontecimientos y el domingo pasado hablamos un poco de ellos. Esta semana tuvo elogios, tuvo gritos. Esta semana hicieron un gran recibimiento a Jesús mientras estaba entrando en Jerusalén. Hubo también traición, dolor, injusticia, silencio, y como si fuera poco, esta semana cierra con broches de oro con una cruz donde muere Jesús de Nazaret. O sea, lo miramos sencillo, qué rico es celebrar, gloria a Dios, Semana Santa, pero cuando miramos el peso de la realidad de esta semana, fue una semana con muchos acontecimientos. Y no terminó con el cuento que siempre estamos nosotros acostumbrados y vivieron felices para siempre, sino que Semana Santa termina literalmente el viernes con la crucifixión de Jesús. Ahora, lo más impactante no es solamente que Jesús muere ese viernes clavado en un madero, sino que lo más importante es por qué murió Jesús y por quién murió.
Porque a veces nada más decimos, Cristo murió y resucitó y perfecto. Pero la realidad es que lo que más peso tiene no es que Jesús murió, sino por qué Jesús muere y por quién Jesús muere. Si nos detenemos por un momento y apreciamos, o sea, esto que te estoy mencionando, y apreciamos que esto deja de ser una historia para entonces justo ahí convertirse en algo personal. Cuando me siento a meditar por qué Jesús murió y para quién Jesús muere, ya esto deja de ser una historia bonita y comienza a convertirse en algo personal. Hay algo que ninguno de nosotros podemos ignorar y es que todos necesitamos una segunda oportunidad. ¿Cuántos la necesitan? ¿Amén? Nos encantan que nos den una segunda oportunidad. Ahora, cuando hablamos de segundas oportunidades, no hago alusión a una excusa ni a una distracción, porque a veces buscamos la manera de buscar una excusa para tener una segunda oportunidad, sino a una oportunidad real de empezar de nuevo o una vez más en nuestras vidas. Todos enfrentamos una verdad y es que la vida es bien corta y no nos alcanza. Y a veces vivimos como si fuéramos a durar 300 años. Y decimos, nada, mañana o el año que viene. Pero hay una verdad. Nuestra vida es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestra vida es corta. Amén. Nuestra vida es bien corta y muchas veces no nos va a alcanzar para todo lo que querramos. Los errores traen peso a nuestras vidas. Las decisiones comienzan a dejar marca y llega un punto donde muchas veces logramos solo en el silencio entender que hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder arreglar y menos darle un rumbo diferente. Porque a veces pensamos que porque yo tengo esta idea va a funcionar de esta manera. Pero hay momentos donde somos chocados, confrontados, y es ahí en el silencio donde nosotros nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que por mucho que querramos no vamos a poder arreglar, y menos darle un rumbo diferente. Y es entonces justo ahí, justo en ese momento, como respuesta del cielo, es donde entendemos la necesidad que usted y yo tenemos de Jesús en nuestras vidas. Pensé que alguien más iba a decir amén. Es justo ahí cuando entendemos que necesitamos a Jesús. Y a veces vivimos o tratamos de llevar un evangelio como que nada importa. Perdemos el tiempo, tomamos el tiempo como religión, voy a la iglesia para cumplir o voy al templo para cumplir porque nadie va a la iglesia, somos nosotros la iglesia, pero olvidamos que hay un momento donde solamente Jesús puede hacer algo por nuestra vida. La semana de Pascua no fue una coincidencia emocional, fue una intervención necesaria del Señor. Cristo muere, Cristo viene a entregarse como el cordero inmolado, no porque es algo emocional, porque Dios en el cielo se emocionó, sino fue una intervención necesaria, porque la palabra enseña que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero luego de Cristo miramos que Dios cambia por completo todo. Dice, y de tal manera los he amado a ustedes que he entregado a Jesús para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces la realidad es que el Cristo morir no es es una intervención necesaria porque Dios vio nuestra condición y decidió no dejarla así. Sé que hay veces que decimos, no, yo soy así, no me importa. Yo soy así, nada va a suceder. Pero cuando Cristo miró, Dios miró la humanidad, dijo, hay algo que tenemos que hacer. Dios mira nuestra condición, no decide dejarnos así, haciendo algo tan grande y tan poderoso por nosotros, no solo para mejorarnos, sino para rescatarnos completamente de la condenación y algo más poderoso para siempre. Amén. Porque sé que hay veces que pensamos que Dios hace algo hoy y mañana tiene que volverlo a repetir. Dios dijo, vamos a rescatarlo y vamos a hacerlo una vez y para siempre. Va a ser tan perfecto el sacrificio que no va a haber necesidad de un segundo. Y es aquí donde entra la parte clave de esto que te estoy transmitiendo. Si usted y yo entendemos nuestra necesidad, y es la parte que quiero que puedas entender en esta mañana, si usted y yo entendemos nuestra necesidad, no entendemos nuestra necesidad, difícil vamos a valorar el sacrificio. Porque quizás miremos a Cristo como que ya murió y punto. Pero cuando no entendamos cuál es nuestra necesidad, no económica, no financiera, sino nuestra necesidad de ser salvos,
nuestra necesidad de vida eterna, nuestra necesidad de consagrarnos con el Creador, jamás vamos a valorar de la misma manera el sacrificio de Cristo en la cruz. Es lo mismo como el que tiene cáncer y el que nunca lo ha tenido. Jamás vas a entender lo que es un milagro hasta que veas a alguien de cáncer ser sanado, hasta que veas a un enfermo ser sanado, un muerto resucitado. Hay milagros que decimos, Dios hace milagros, pero jamás lo entenderás hasta el día que veas a Dios hacer ese milagro en tu vida. Entonces lo mismo sucede con este punto. Si no entendemos nuestra necesidad de Dios, ¿por qué yo voy el domingo? ¿Porque voy a cumplir? No, yo voy porque necesito de Dios. ¿Por qué estoy aquí? Porque necesito de Dios. ¿Por qué pertenezco a una iglesia? Porque necesito de Dios. ¿Por qué yo adoro? Porque necesito de Dios. ¿Por qué yo oro? Porque necesito de Dios. Claramente entenderemos que Cristo murió y tuvo un significado poderoso en mi vida. De ahí en fuera no entenderemos nada y no le daremos el valor necesario a lo que ocurrió. Si trabajamos y no nos pagan, nos sentimos mal, porque creemos claramente que lo que hicimos nos hace entender que somos merecedores de ese pago. Ahora, cuando conocemos a Cristo y literalmente no entendemos lo que Él hizo por nosotros, jamás valoraremos su sacrificio. A decir verdad, la cruz no tiene sentido para quien cree que está bien, porque muchas veces pensamos que todos somos santos y que nadie comete ninguna falla. Y la realidad es que para todo el que cree que está bien, la cruz jamás tendrá un sentido ni un significado. En cambio, para el que conoce o reconoce su realidad y su necesidad, la cruz comienza a dejar de ser religión para convertirse entonces en el comienzo de la redención. O sea, mi perdón, mi redención comienza desde el momento en que Cristo fue clavado en ese madero. Fue azotado, fue escupido, fue empujado, fue todo lo que podamos imaginar. Y comenzamos a ver a ese hombre que vino solamente a darnos vida, morir en una cruz, y entendemos en ese momento, a partir de ahí, que era el sacrificio perfecto de Dios. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Tome su cruz cada día. Alguien una vez decía, un predicador una vez dijo, cada día es una victoria ganada. Pero no sabemos qué sucederá el otro día. En cuanto nos despertamos, comienza la otra batalla. Y el objetivo es poder llegar al final victorioso. Así que literalmente esto es de día a día, tomar nuestra cruz y decir, Señor, hoy yo quiero seguir. Claramente, cuando miramos este texto, es un llamado a morir al pecado y entregarnos nosotros como iglesia por completo a Cristo, aceptando el sacrificio, aceptando el compromiso de seguirle, no como un evento único, sino como una forma de vida en nosotros. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces, cuando miramos esto, es un llamado a morir al pecado. Es un llamado a salir de ese estilo de vida que llevo yo lejos de la voluntad de Dios. Comenzarnos a alejar de todo lo que nos pueda separar del Señor. Y podemos mencionar en esta mañana disímiles de cosas que podemos hacer para fallarle. La realidad es que nosotros tenemos que centrarnos y decir, ¿cómo estoy yo delante del Señor? Y cuando mire este texto, cada día Cristo me hace un llamado a entregarme por completo a Él, aceptando el compromiso y el sacrificio de Él para poderle seguir de corazón. No como algo súper extraordinario, como algo que ya más nunca va a suceder, sino como un estilo de vida día tras día. Así que en Cristo, usted y yo como iglesia nunca veremos un final. Sé que a veces pensamos que cuando todo acabe, todo, o sea, cuando muramos todo va a terminar. Pero tú que has venido en esta mañana, quiero decirte claramente, en Cristo nosotros no tenemos un final. ¿Cuántos dicen amén? De momento, se observa a un hombre inocente, cuando miramos la historia, siendo tratado como un culpable. Y lo que a simple vista se puede mirar como injusticia, a los ojos del cielo se mira como sustitución. Cuando miramos humanamente lo que sucedió por Cristo, y me imagino los discípulos y los que estaban en aquel lugar, qué injustos son, mira lo que le hacen al maestro. Pero aunque dolió también para Dios, en el cielo Dios estaba sustituyendo a Cristo por cada uno de nosotros.
Porque los que íbamos a ser azotados, condenados, crucificados y muertos eternamente éramos nosotros. Pero de tal manera nos amó el Señor que decidió poner a su Hijo amado en el lugar que como pecadores nos correspondía a nosotros. Jesús no llegó a la cruz por debilidad, porque sé que muchos le dijeron, y si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué tuviste que morir ahí? Y en un momento determinado Cristo dijo, Padre, si es lo que tú quieres, pasa de mí esta copa. Y en realidad estando en la cruz también le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y puede verse como señal de debilidad, pero Cristo no llega a la cruz porque es un débil o porque literalmente nada Dios pudo hacer. Más bien llegó porque para nosotros sería imposible lograr lo que Cristo logró estando en la cruz. Porque si lo hubiésemos hecho nosotros, tuviéramos que haber hecho más sacrificios. Aún en día hay muchos cristianos dentro de las iglesias que creen que es necesario hacer un sacrificio, olvidando que ya Cristo pagó todo el precio por nosotros en la cruz del Calvario. No hay otro sacrificio que hacer. No tengo que vestirme mejor para que Dios me acepte. No tengo que vestirme de traje y corbata para ser un santo. No tengo que hacer muchas cosas que creemos que son sacrificios que nos van a alinear con Dios. Lo que nos alinea por Dios es la misericordia y la gracia que viene a través de Cristo a nuestras vidas. No hay nada que nos acerque a Dios. No puedes hacer nada. Sí, hay cosas que como cristianos tenemos que hacer. Hay cosas que como cristianos tenemos que comenzar a modelar. Separarnos de la fornicación, separarnos de la borrachera, separarnos de muchas cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Por qué? No porque ese sacrificio me va a conectar con Dios, sino que es el testimonio que le voy a dar a aquellos que aún no han conocido al Señor. Pero Cristo ya lo hizo por mí una vez y para siempre. Y esa es la obra perfecta de Dios para nosotros. Como humanidad somos expertos en intentar cubrir lo que sentimos. Somos expertos en buscarle una excusa a todos, y yo me incluyo. Tristemente justificamos, ignoramos, posponemos todas las cosas, pero hay una verdad que no desaparece. Y es que hay cosas en nosotros que necesitan ser perdonadas, no escondidas. Y a veces creemos que escondiendo las cosas vamos a ser más santos. Necesitamos venir delante de Dios y decir, Padre, esta es mi condición, esta es mi realidad, necesito que me perdones, necesito abrazar a Cristo para que tú seas glorificado en mi vida. Hay cosas que no están para esconderlas. Y es exactamente ahí donde entra la cruz del Señor. Jesús tomó lo que era nuestro y lo hizo suyo por amor a nosotros. Él rechazó tu carga. Él rechazó todo lo que quizás venía sobre nuestras vidas y decidió llevarlo sobre Él. La culpa que escondes la clavó en la cruz. El pecado que te persigue también fue vencido ahí. Nada de esto fue para que nos sintiéramos mejor, sino que el Señor lo hizo para que fuéramos libres de verdad. Libres de verdad. Entonces, ¿por qué viviendo en el Evangelio la religión tiene más poder que lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Por qué viviendo en el Evangelio vivimos cautivos todavía como si nunca hubiésemos conocido al Señor? ¿Por qué viviendo en el Evangelio nos proyectamos como niños espirituales a pesar de tener 30 años en el Evangelio? Y no hablo de cometer errores, todos cometemos errores. Yo cometo posiblemente más que ustedes, pero la realidad es que cuando estamos en Cristo somos nueva criatura. Y no es de palabra, tenemos que entender que somos nueva criatura. No sé en esta mañana cuántos son nuevos en Cristo, pero la realidad es que cuando estamos en el Señor somos nueva criatura. Si estando en Cristo amas el pecado, si estando en Cristo sigues en el mismo estilo que vivías antes de llegar a Cristo, te traigo una triste noticia: no has conocido a Cristo todavía. No has nacido de nuevo, y quizás esta palabra puede ser dolorosa para algunos de nosotros. Pero si hay amargura, odio en el corazón, y quizás vivimos una vida aquí, como mismo llegamos al Señor, y la palabra no causa un efecto en mi vida, todavía no hemos nacido de nuevo. Isaías 53, verso 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dicho esto, te regalo la primera enseñanza en esta mañana. No se puede sanar
lo que no se reconoce. Cuando vas al médico, el médico te dice, tienes tal diagnóstico, y en base al diagnóstico el médico comienza a trabajar. Pero si no hay un diagnóstico, no pueden recetarte nada, ni pueden trabajar en base al problema. Lo mismo sucede en el Evangelio. Si el problema es amargura, Señor, necesito sanar mi amargura. Si el problema es la fornicación, Señor, necesito sanar mi fornicación. Señor, si el problema es el robo, Señor, necesito que sanes esta área en mi vida. Quiero ser libre una vez y para siempre. No se puede sanar lo que no se reconoce. Por eso la palabra dice que aquel que cometa cualquier falta, literalmente que la confiese y que se aparte de ella y alcanzará misericordia. Entonces, cuando hablamos de confesar, tal vez pensamos que tenemos que ir ante un padre católico, encerrarnos en un cuarto a decirle lo que me está sucediendo. Y creo yo que más poder que esto tiene venir delante de rodillas, delante del trono de Dios y decirle, Señor, esta es mi falta, este es mi error, sé que tú no me vas a juzgar, necesito claramente ser libre de esta situación. La cruz nos mostró que el problema era serio. La cruz nos mostró que literalmente la humanidad estaba condenada. Pero Dios por amor nos proveyó la solución. Dios por amor mandó a su Hijo. Así que quiero regalarte lo siguiente y mandártelo bien directo al corazón. Deja de cargar y arrastrar lo que te mantiene esclavo. No hay motivos para vivir como si aún debiéramos algo cuando ya Cristo en la cruz dijo, consumado es. Consumado es. No vivamos como que todavía esta mochila es bien pesada. Quizás algunos te juzguen, otros te critiquen, pero quiero decirte, Jesús en la cruz dijo, ya todo está completo. Ya este sacrificio terminó. Ya yo me entregué para que todos puedan tener salvación y vida eterna. ¿Alguien puede decir amén? No sé cuántos me están escuchando en esta mañana. Lo segundo que quiero decirte es que en el momento en que todo cambia, ese momento en que estamos hablando. Terminar en la cruz sonaba como una derrota. Terminar en la cruz sonaba como que Dios no tuvo poder. Terminar en la cruz sonaba como que nada sucedió. Mirábamos el drama ahorita y nada sucedió. Nos mintieron, nos engañaron. Y literalmente a veces pensamos que el evangelio es mentira y es engaño. Pero el tercer día algo poderoso sucedió y todo cambió para siempre. La tumba amanece vacía, como conocemos en la historia, y eso no es solo un detalle, es el comienzo, es la base de nuestra esperanza. Aleluya, usted y yo, nada nos puede detener. Somos literalmente libres en Cristo y ni aún la muerte tiene poder sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa que la tumba quedó vacía? En primer lugar, que hubo victoria sobre la muerte. Cuando miramos la tumba, no es simplemente el lugar donde enterraron a Jesús. Ay, quiero ir porque es el lugar donde enterraron a Cristo. No, esa tumba me dice algo más poderoso. Y es que ahí en ese lugar hubo victoria sobre la muerte. Representa que el pecado y la muerte han sido derrotados por el poder del cielo, ofreciendo la promesa de la vida eterna. ¿Qué más yo puedo mirar en la tumba? El cumplimiento de las promesas de Dios. Valida lo que Jesús había dicho sobre su propia muerte y resurrección al tercer día. ¿Qué otra cosa me enseña? Es el fundamento de mi fe y es el ver y creer de los apóstoles, y fue el signo que llevó a los discípulos a comprender la resurrección, porque aún los que caminaban con Jesús dudaban que eso iba a suceder. Aún los que estaban con Cristo dudaron que eso iba a acontecer. Y claramente lo miran como que, oh sí, el Señor lo dijo, pero fue el momento, fue el fundamento de la fe donde dijeron, realmente Cristo resucitó. Realmente el cuerpo no está ahí. Realmente la muerte no tuvo poder. Dios resucitó, aleluya. ¿Qué otra cosa me enseña? Que tengo esperanza y que tengo vida. Tengo esperanza y tengo vida. Se considera, cuando miramos esto, un mensaje de amor y una fuente de esperanza frente al sufrimiento. Por tradición, muchos creen que Cristo resucitó, pero siguen viviendo como si nada hubiera cambiado. Por tradición, muchos entienden que Cristo resucitó, pero la vida les sigue igual. Admiran la historia, pero les cuesta abrazar la transformación. La tumba vacía no fue para impresionar, porque Dios no necesita impresionar a nadie.
Cuando miramos la creación, cuando miramos los árboles, cuando miramos los pájaros, cuando miramos todo lo que tenemos alrededor, ¿qué más necesitamos para que Dios nos impresione? Dios no necesita impresionar a nadie. La tumba no fue para impresionar, fue una invitación abierta a la humanidad. Fue una invitación abierta. La tumba no pudo detener el poder de Dios. Cristo resucitó y nos dejó bien claro lo siguiente. En primer lugar, tu pasado no tiene la última palabra. ¿Cuánto lo creen? Sé que hay muchos que vivimos en el pasado, y mi pasado, y mi pasado, y mi pasado. Quiero decirte en esta mañana, cuando miramos y entendemos que la tumba está vacía, Dios claramente nos está diciendo que tu pasado no tiene la última palabra. En segundo lugar, nos dice que nuestros errores no van a definir nuestros destinos. Si miramos todos los errores que cometemos, claramente ninguno merecemos salvación. Cuando miramos las veces que fallamos, ninguno merecemos ir al cielo. Pero cuando miramos que Cristo literalmente muere por nosotros, nos hace entender que abogado tenemos para con el Padre y que nuestros errores no van a definir nuestro futuro. Y también nos enseña que tu dolor no es permanente. Así que quiero regalarte lo siguiente: Jesús no solo venció la muerte, Jesús venció todo aquello que a nosotros nos mantenía atados. Todo lo que nos mantenía atados. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y te regalo la segunda enseñanza en esta mañana. Dios no solo perdona, ¿ok? Dios no solo perdona, Dios también transforma lo que ha dispuesto a hacer en cada uno de nosotros. Tampoco Dios nos rescata para dejarnos igual, sino que nos ofrece una vida nueva. Aleluya. Y quiero regalarte lo siguiente: no sigas viviendo en una versión vieja de ti. Comienza a vivir esa versión diferente que Dios ha hecho en nosotros. Cuando Dios ya abrió la puerta para que seas alguien nuevo. A veces estamos como el ciego cuando Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y a veces estamos en el Evangelio y no entendemos qué Dios quiere hacer con nosotros. Y la realidad es que es una pregunta, podemos decir, humanamente absurda. ¿Cómo Jesús va a ver un ciego y le va a preguntar qué quiere ese ciego? Pero muchas veces cuando analizamos la pregunta nos damos cuenta que nuestras prioridades no están en el orden de Dios. Y Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero muchas veces nosotros no entendemos ni sabemos qué es lo que necesitamos. El ciego claramente le dijo: quiero que me devuelvas la vista. Pero muchas veces nosotros nos mantenemos en este camino como si Dios nada hubiera hecho por nosotros. Quiero decirte en esta mañana, iglesia, ya Dios abrió la puerta, abrió el camino para que usted y yo seamos alguien completamente diferente. No sé cuántos puedan decir amén en esta mañana. Y quiero concluir en esta mañana. Familia, no hemos venido solo a recordar literalmente el acontecimiento de la cruz. La realidad es que si hemos venido a vivir el significado que ese acontecimiento trajo para nuestras vidas. ¿Ok? No hemos venido solo a recordar el acontecimiento de la cruz. Ay, voy a la iglesia porque voy a ver un drama, o voy a recordar lo que sucedió, o voy a quizás estudiar por primera vez el pasaje. Hemos venido más que a recordar, a vivir que ese acontecimiento, que ese significado trajo para nuestras vidas. Por eso hoy llegamos en esta mañana. En esta semana de Pascua, Dios nos ofreció 5 cosas poderosas. En primer lugar, Dios nos ofrece amor. Cuando miramos la semana en la que Cristo entra, es entregado, crucificado, literalmente Dios nos dice: te he regalado amor. Dios no habló, Dios demostró. Es la mejor manera en la que Dios sabe hacer las cosas. Dios no solamente tuvo palabras, Dios habló con hechos. La cruz no fue un accidente, la cruz fue una decisión. Quizás podemos mirarlo como que no había más nada, pero la cruz fue una decisión. En segundo lugar, Dios nos regaló un sacrificio. Alguien inocente decide pagar el precio por alguien culpable. Jesús
tomó nuestro lugar. Lo que muchas veces olvidamos, y lo repito a cada instante, es que Cristo lo hizo una vez y para siempre. En tercer lugar, Dios nos regala perdón, no culpa. Sé que a veces nosotros mismos nos laceramos. Cuando estuve en San Antonio estuve predicando referente a esto. Cuando Dios se especializa en trabajar con la nada. Y una de las cosas que a veces nos hace sentir que no valemos nada es la culpa que cargamos por dentro. Culpa que alguien impone o culpa que nosotros mismos hacemos resurgir. Y por la culpa creemos que nada puede hacer el Señor. Pero en realidad, cuando miramos lo que sucedió en esta semana, entendemos que más que culpa, Dios nos regaló un perdón. Y no importa cómo haya sido el pasado, la deuda fue cancelada. Cristo pagó el precio por nosotros. También, cuando miramos este acontecimiento de esta semana, vemos que no solamente quedó ahí, sino también Dios nos da victoria por medio del sacrificio de Jesús. La resurrección no significa que la muerte ganó. La resurrección no quiere decir que la muerte tuvo poder, al contrario, demuestra que Dios sigue siendo Dios. Y en último lugar, quinto lugar, también nos regaló esperanza. Y una de las cosas en las cuales muchas veces nosotros no entendemos o no comprendemos es que nos manejamos en la desesperanza. Pero en Cristo, amada iglesia, usted y yo tenemos esperanza. ¿Alguien puede decir amén? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por quién? ¿Por quién? Cristo murió por nosotros. Jesús pagó el precio. Jesús venció la muerte y abrió el camino para llegar al Padre y alcanzar salvación y vida eterna. Cuando miramos todo esto, nos surge la siguiente pregunta que te voy a regalar ya para concluir y nos reta a todos en esta mañana. Cuando miramos todo esto, sale esta pregunta que nos reta en esta mañana y te lo quiero dejar bien claro. ¿Viviremos el Evangelio como si nada aconteció? Como si no hubo un sacrificio, como si Cristo no resucitó, o estaremos dispuestos a corresponderle a Él por amor a lo que hizo en cada uno de nosotros. ¿Cómo viviremos? ¿Qué haremos de ahora en adelante? Tú conoces lo que hay que arreglar en tu vida. Tú conoces en lo que no le estás haciendo sinceramente al Señor. Conoces lo que te entretiene, conoces lo que te aleja y conoces lo que te convierte en un religioso. La religión no salva, el estar aquí no salva. Lo que salva es haber conocido a Cristo y haber nacido de nuevo. Y la realidad es que ¿cómo viviremos después de entender que la Pascua tuvo un mensaje para mi vida? Vivo como si nada ocurrió, sigo abrazando lo que todo el mundo ve normal, pero no me preocupa porque no me causa nada, o literalmente por amor decido estar dispuesto a corresponderle a Él, tener comunión con Él por lo que hizo en cada uno de nosotros. Lo que vivimos usted y yo no es religión, porque a veces puede sonar a esto. Yo me he propuesto desde que comenzamos este lugar romper la religión, porque literalmente la religión condena, la religión mata y no da frutos. A largo plazo, todo lo que se hace con religión termina destruido. La cruz literalmente no es religión. Lo que vivimos usted y yo no es religión. Y tampoco se trata de esto. Lo que vivimos usted y yo y al Dios que hemos conocido es, como dice el título de este mensaje, es una oportunidad real. Oportunidad que no tienen todos. Oportunidad que no todos conocen. Oportunidad que Dios ha dado a este mundo. Y en esta mañana somos bienaventurados porque un día la abrazamos en el corazón. Entonces, esto que nosotros vivimos es una oportunidad real. La cruz fue suficiente y la tumba vacía confirma que Dios es todopoderoso. ¿Alguien puede decir amén? Es la realidad de nuestras vidas. O sea, no hagas de la Pascua una tradición, haz de la Pascua un estilo de vida. No hagas de la Pascua lo que estoy acostumbrado a hacer, lo que viví con abuelito, con abuelita, lo que aprendí en el catolicismo.
sin tirarle a nadie, lo que aprendí quizás desde que nací, o como este amigo mío que me llamaba ayer y me decía, esto lo aprendí por tradición. Hagamos de la Pascua una realidad en nuestra vida. Hagamos de la Semana Santa no un acontecimiento una vez al año, sino algo de día a día, donde abracemos que Cristo murió, pero no quedó ahí, sino que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. El viernes, mientras estábamos allá, compartía algo, el pastor decía que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, si tratáramos de recrearlo ahora mismo, no hay vestimenta que aguante el poder que hubo en ese momento. Y fue tan fuerte y tan rápido que Cristo salió de ahí y ni la ropa se quemaba. Si tratáramos de reconstruirlo, todo se derretiría en ese lugar. Y a veces miramos tan sencillo lo que sucedió, miramos tan fácil lo que aconteció, y le damos tan poco valor que no nos damos cuenta que lo que Dios hace es algo sobrenatural. A veces pensamos que lo único sobrenatural es tocar gente, tirar gente para el piso, gritar, lanzar agua. Pensamos que eso es lo sobrenatural. Pero cuando miramos todo lo que Dios hace, desde transformar la vida de un pecador, libertar a un atado, de sanar a un enfermo, todo eso es algo sobrenatural. Y lo lindo de todo esto es que ese mismo poder que resucitó a Cristo, lo sacó de esa tumba, ese mismo poder ahora habita en nosotros sin consumirnos también. Ahora vive en nuestros corazones, ahora vive en nuestras vidas, y por amor a Dios nos ha reconciliado con el Creador de nuestras vidas. Así que vamos a ponernos en pie en esta mañana. Quiero que cierre tus ojos por un momento. Quiero que cierre tus ojos por un momento. Y que ahí desde tu lugar tú puedas rapidito tener un tiempo con el Señor. Tú puedas conectar con Dios. Y si hay algo en tu vida que tú necesitas hacer arreglo, en esta mañana tú puedes decirle, Padre, esta es mi realidad. Padre, esta es mi vida. Padre, así estoy yo. Tú conoces quizás lo que estás viviendo, lo que estás enfrentando. Conoces lo que estás atravesando. Conoces qué te impide ser un mejor, una mejor cristiana. Conoces quizás qué se ha hecho nuevo en tu vida que imposibilita ver a Dios glorificado. Conoces quizás que te mantiene estancado. La palabra nos enseña que donde esté nuestro corazón, allí va a estar nuestro tesoro. Y la realidad es la pregunta en esta mañana: ¿dónde está tu corazón? ¿Qué amas? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas mirar? ¿Qué quieres alcanzar? ¿A dónde quieres llegar? La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Eres de lo que amas en silencio o realmente reconoces a Cristo de una manera totalmente diferente? ¿Eres de lo que prefieres esconder antes que reconocer que hay algo que Dios necesita hacer en tu vida? ¿Eres de lo que te mantiene bajo las sombras, no queriendo ser expuesto para que nadie se entere que has conocido al único que te ama de verdad? Te va a ofrecer lo que nadie puede ofrecerte. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo te estás proyectando? ¿Son más grandes nuestros problemas que el poder de Cristo? En esta mañana, por unos segundos rapidito, ya para terminar, quiero que ahí de tu lugar puedas conectar con Dios en esta mañana. Y si hay algo por lo cual quieras pedirle perdón al Señor, quieras hacer algún pacto en esta mañana, nadie va a levantar manos. Esto es un trato entre tú y Dios. Conoce tal vez en qué has fallado, a quién heriste, a quién traicionaste, a quién mentiste. Es un trato tuyo con Dios en esta mañana. Ahí desde tu lugar, tú conoces tu corazón y sabes que tal vez te está llevando a momentos donde nunca has querido llegar y a vivir cosas que no has querido vivir.
Ahí en tu lugar tú conoces lo que yo no puedo mirar, lo que está a tu lado no puede mirar, pero la realidad es que no podemos esconder del Señor. Ahí desde tu lugar quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón en esta mañana. Decir, Padre, en esta mañana, si sientes hacerlo, repite conmigo, Padre, en esta mañana hago un pacto contigo. Hago un pacto de renovación, hago un pacto de cambio, hago un pacto de restauración, Dios. Quiero que mis palabras no sean solamente expresadas, sino que me ayudes a vivirlas. Dile, Señor, hago un pacto en esta mañana donde reconozco mi condición y clamo al cielo para que sea sanada. Conozco quizás mi ira, mi enojo, conozco quizás la amargura, conozco quizás tantas cosas que podemos tener, pero en esta mañana nos ponemos delante de ti y te pedimos, Dios, que más que palabras hagas un milagro en nosotros. Cristo resucitó no para hacer historia, sino que Cristo resucitó porque es vida, y esa vida ahora vive en nosotros. Por eso te ruego en esta mañana, ya en esta tarde ya, que nos permitas vivir de acuerdo a ese acontecimiento. Que comencemos a vivir separados para ti. Que vivamos, Señor, conforme a tu voluntad. Que si hay algo que tenemos que dejar atrás, lo dejemos en esta mañana. Si hay algo que tengamos que romper, lo rompemos en esta mañana. Y Señor, por fe, lo crucificamos en el nombre de Jesús. Dejamos clavado en esta mañana todo aquello que imposibilita ver a Dios manifestarse en nuestras vidas. Hoy yo lo suelto, Señor. Si sientes hacerlo, dile, Señor, yo lo suelto en esta mañana. Lo saco de mi vida, Dios, de mi corazón. Pero dile, auméntame la fe, solo no puedo, te necesito, Dios. Y le quita toda religión, quita todo conformismo y ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad para mi vida. Levanta tu mano al cielo por un segundo y dile, gracias, Padre. Gracias, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, cerramos este tiempo precioso. Gracias por lo que hiciste, por lo que sigues haciendo cada mañana, cada día, cada noche, cada segundo. Gracias porque vives en mí. Y gracias porque has comenzado una obra preciosa en mi vida que vas a perfeccionar día a día hasta el día de tu venida. Te ruego que perdones lo que he hecho, tengas misericordia de mí y me ayudes a caminar como un hijo o una hija tuya. Sana mi corazón, sana mi vida, Señor, y hazme literalmente alguien merecido para recibir tu gracia. Yo nada puedo hacer para merecerlo. Tu amor es suficiente. La cruz fue la señal y la tumba la confirmación. Gracias porque eres Dios, eres todopoderoso. Bendecimos esta iglesia, bendecimos este tiempo, bendecimos esta palabra que hemos hablado, bendecimos todo el que está en este lugar, bendecimos cada familia, cada hogar, cada necesidad, Señor. Oramos para que tú suplas, oramos por todos aquellos que no pudieron llegar, oramos por si alguien nos mira en las redes sociales. Te ruego que bendigas toda y cada una de las vidas que nos congregamos en este lugar, pertenecemos a este lugar y también sintonizan con este lugar. Regálanos una semana preciosa, una semana maravillosa, y ayúdanos a vivir, Cristo, de la manera en la que tú anhelas vernos vivir. Estamos en tus manos, confiamos en ti. Regálanos una tarde preciosa, líbranos de toda obra del mal, regálanos una semana maravillosa, guárdanos del día malo. Señor, despierta en nosotros algo diferente, trae un tiempo precioso sobre nuestras vidas. Señor, te ruego que desarrolles en nosotros compromiso, entrega, fidelidad. Señor, haz que tu llamado se cumpla en nosotros. Despierta ese llamado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos para que tu nombre sea glorificado. Mientras tanto seguimos de pies como guerreros del ejército tuyo, sabiendo de que nuestra victoria viene directamente desde el reino de los cielos. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén, amén y amén. Oh Dios, alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dios te bendiga, gracias por venir. Vamos el próximo.